¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Al final fue el dinero y nada menos que la friolera de 44.000 millones de dólares los que operaron ese milagro de poner en la jaula de Elon Musk, considerado el hombre más rico del planeta, ese pajarito azul que emergiera como defensor de la libertad de expresión contra el odio y contra la desinformación, pero que llegara a vetar al presidente de los Estados Unidos, manteniendo sin embargo entre sus filas a dictadores y a terroristas. Y no es que Twitter haya sido alguna vez una de las redes sociales más rentables o exitosas, ni es mucho menos comparable a titanes como Facebook o Google, pero la jugosa cantidad que ofreció pagar por las acciones, muy por encima del precio del mercado, acabó convenciendo al Consejo de Administración de Twitter y a sus accionistas, y por eso de que business is business, ni a unos ni a otros les conmovieron los lamentos de unos empleados en estado de shock, molestos porque el pajarito hubiera caído en manos de un megalómano, según ellos dicen, de línea más conservadora que la que hasta ahora les estaba alimentando con esa especie de alpiste rojo. Le consideran además un outsider sin conocimiento en redes. Sin embargo, Elon Musk podría haber sido considerado también un outsider en la fabricación de vehículos espaciales, y eso no le impidió construir los más sofisticados y reutilizables cohetes para explorar el espacio con su programa SpaceX. O sin saber fabricar un coche, estar detrás del éxito de Tesla, o ser un experto en transacciones bancarias ganando millones con PayPal, o sin ser un experto en neurología, pues lograr conectar a los seres humanos con computadoras a través de un chip en el cerebro. Y es que si algo, o en algo, este pretoriano con ciudadanía estadounidense y canadiense es un visionario, es que sabe rodearse de los mejores para hacer sus sueños realidad. Por eso quizá ahora no sea ese experto en plataformas digitales, pero como ya ha anunciado, nada va a hacerle desistir de sus promesas de acabar con la censura selectiva, desarrollar nuevas funciones, abrir el algoritmo de Twitter al escrutinio público y derrotar los famosos spam bots de ese servicio que se hacen pasar por usuarios reales, aunque no lo son. Y bueno, pues ya los gritos de la izquierda en varios programas de televisión se han dejado escuchar. Sin embargo, el elogio y el aplauso del cofundador y exdirector de Twitter, Jack Dorsey, por la decisión de Musk de sacar a Twitter de Wall Street y confiar en su misión de ampliar la luz de la conciencia, los ha tenido aún más atragantados durante todo el día. Por eso, de que este es otro de los pajaritos que quizás se les ha volado y al que ya no van a poder dictarle el trino. Comenzamos. Bueno, pues con nosotros se encuentra Carlos Díaz Rosillo, director fundador del Centro por la Libertad Económica Dan Smith de FIU. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti. También, por supuesto, Manuel Aguilera, periodista, columnista del Miami Herald, director de varios medios impresos. También gracias por acompañarnos. Y nos acompaña Rosa Townsend, periodista. Muchísimas también gracias, Rosa, por estar esta noche con nosotros. Gracias. A ver, comenzamos. ¿Qué se me ha escapado a mí, Manuel? Para no ver el negociazo de pagar 44.000 millones por esta red que supuestamente no es tan rentable. Elon Musk es un hombre excéntrico, es un hombre brillante, pero si hay algo que no es tonto. O sea, que si realmente ha hecho esta inversión es porque de alguna manera le va a sacar partido, ¿no? Antes comentabas en tu presentación que evidentemente los números de Twitter están muy lejos de los de Google y Facebook en cuanto a masa de gente, pero en lo que sí que yo creo que podría estar por encima de una plataforma, por ejemplo, como Facebook, es en la influencia. Claro. La influencia política y empresarial que tiene y económica que tiene ahora mismo Twitter, creo que no lo tienen otras redes sociales, y yo creo que va a ir por ahí el futuro de ese potencial de Twitter, en el que se juegan batallas importantísimas, como esta guerra de Rusia invadiendo Ucrania, como lo hemos visto en el Brexit, como lo hemos visto en el tema del referéndum de Colombia, como lo hemos visto en España con el tema de Cataluña. Realmente las cosas que pasan en Twitter son muy, muy relevantes, ¿no? Y sobre todo, yo estoy de acuerdo contigo que es una plataforma inmensa, ¿no?, que ejerce una enorme influencia política y empresarial. Y sobre todo en un año de elecciones, ¿no?, de unas elecciones a medio término. Y en un momento donde esta retórica supuesta que se ha utilizado de que yo soy el gran defensor de la lucha contra los odios y soy el gran defensor de la libertad de expresión, resulta que es todo lo contrario y que son unos tremendos hipócritas. Porque si bien el mensaje de odio del presidente Trump fue sacado, han mantenido el de un tirano como Nicolás Maduro y un señor como Kim Jong-il, y han mantenido a narcotraficantes y delincuentes y genocidas. ¿Dónde queda entonces realmente la verdadera misión que tiene ese
esa defensa, ¿no? Absolutamente, una hipocresía total, como mencionas. Cuando Twitter comenzó hace unos años, llegó a jugar un papel muy importante en el debate político porque le permitió a los políticos, a los presidentes, conectarse directamente con la gente. Anteriormente, un político, un presidente, tenía que ser filtrado por los medios de prensa. Daba un discurso y si los medios de prensa no lo cubrían, la gente no lo oía. Cuando llegó Twitter, el presidente, el político, podía mandar un mensaje con pocas palabras y llegar directamente al público. Y lo que vimos es que el presidente Trump, primero como candidato, después como presidente, lo utilizó para conectarse directamente con esa gente y a los dueños de la empresa obviamente no le gustaron lo que dijo y lo censuraron. Y como bien dices, no lo han hecho con Maduro, no lo han hecho con Díaz-Canel, no lo han hecho con los ayatolás, con Kim, el dictador de Corea del Norte, más sin embargo sí lo hicieron con el presidente americano. Y ahora llega este señor a comprar Twitter, todavía no lo ha comprado, pero ya aparentemente lo van a aprobar. Y la izquierda parece que está colapsada. Desde la Casa Blanca, la senadora Warren, Jeff Bezos, todos empiezan a criticarlos porque ven que probablemente la próxima línea de Twitter sea un poquito más abierta, que le permite a la gente expresarse libremente sin ser censurada como está comenzando ahora. Claro, y eso tendremos que chequearlo con el paso del tiempo, pero lo que sí es una realidad, porque ya ha pasado y está ahí, es que desgraciadamente Twitter, de la forma que se estaba manejando, era selectivo, era una censura absolutamente selectiva. Yo censuro lo que me da la gana, lo que está en contra de mis opiniones políticas, lo que está en contra de mis opiniones, incluso con el tema del COVID. ¿Cuántas veces no se ha tratado de publicar una información alternativa y se ha censurado o simplemente se ha puesto un cartel por encima, opiniones en el tema de las elecciones, con carteles por encima tratando de desdecir lo que tú estabas diciendo como el emisor del trino? ¿Qué opinas tú, Rosa? Bueno, yo creo que hay que distinguir. Primero hay que entender que estamos en un debate sobre la libertad de expresión y que es un debate muy, muy complicado y muy delicado. Hay que entender que es necesario, pero muy delicado, porque la mala interpretación de la libertad de expresión conduce a todo lo que la sociedad en realidad no quiere. Es decir, cuando a alguien le preguntan, ¿quieres la libertad de expresión? Como lo que estamos hablando ahora en Twitter, pues suena muy bien, lo diga Elon Musk o lo diga quien lo diga, ¿verdad? Pero hay que entender, hay que analizar y hay que cualificar qué es la libertad de expresión. Eso para empezar, para enmarcar el debate. Segundo, no es que yo creo que no es quien diga, sino lo que diga. Entonces la censura no está en que censuren a la persona A, a la persona B, sea político o no sea político, sino qué ha dicho esa persona. ¿Es un lenguaje de odio? ¿Es un lenguaje incitando? ¿Es un lenguaje de insultos? O sea, eso es lo que cuenta, porque la libertad de expresión hay que entender también lo que es la vida real y la vida digital. En la vida real, si alguien a un vecino sale, le insulta o le acosa, ¿qué es lo que ocurre? Que entra en la ley, ¿no? Y le detienen y va a un juicio. Bueno, en la vida digital, si alguien insulta, si alguien acosa, si alguien incita a cualquier tipo de violencia social, debería ser igualmente... Claro, pero tú acabas de poner ahora mismo el condicional, debería. Y el problema es que no ha sido, porque el grave problema que hemos tenido aquí, que tienen estas plataformas digitales, es el siguiente. Si un medio de comunicación tradicional calumnia a una persona, la persona calumniada tiene todo el derecho de poder demandarle. En el caso de las plataformas digitales, en el caso de estas plataformas de las que estamos hablando, si me calumnian a mí, yo no tengo ninguna posibilidad de demandarle a él. ¿Por qué? Porque ellos se califican como carriers, y el carrier significa que son los que llevan y traen las opiniones del resto. Y esa figura legal no está comprobada, con lo cual tienen todos los beneficios de un medio de comunicación tradicional y tienen los derechos, pero no tienen las obligaciones. Y eso es gravísimo, Manuel. Es que hay una cosa fundamental que ya se está hablando, que a lo mejor lo elimina la nueva dirección de Twitter, que es el anonimato. O sea, Twitter con el anonimato ha permitido que cualquier persona con un avatar, con un insulte, calumnie, y ya no con una cuestión ideológica, a derecha, acosen a la gente. O sea, realmente eso no puede ser. Realmente yo estoy totalmente en contra del anonimato. Creo que las personas que dan una opinión en Twitter tienen que dar la cara, dar su nombre y apellidos, y eso en aras de que el debate sea sano y democrático de verdad. Entonces yo creo que algo que no ha hecho Twitter, la actual dirección de Twitter, es eso, porque mucho se habla de, ¡uy, qué horror!, qué es lo que va a hacer Elon Musk, pero es que la actual dirección
de Twitter ha dejado muchas cosas que no estaban bien hechas, y una de ellas es no resolver el tema del anonimato, del acoso, de los insultos y de las fake news se han estado haciendo. Y además hay que tener un criterio claro. O sea, si tú censuras a uno, tienes que censurar al otro, no censurar al que me viene bien nada más, ¿no? Por eso te digo que esto que vaya a hacer Elon Musk no se puede predecir qué es lo que va a hacer, porque no lo ha hecho todavía, pero por lo menos cuando tú escuchas que dice voy a abrir el algoritmo de Twitter al escrutinio público y sobre todo derrotar los spam bots, que es de lo que estamos hablando, que es ese anonimato sobre el que se crean cuentas falsas, sobre el que se calumnia desde una identidad que quizá no existe. ¿Qué opinas tú, Carlos? Mira, estoy totalmente de acuerdo y eso hay que eliminarlo, pero estamos hablando de Twitter censurando el discurso de personas como el presidente Trump porque no le gustan lo que decían. Para ponerlo en el contexto constitucional de los Estados Unidos, la primera enmienda dice que cada persona en este país tiene el derecho a la libre expresión. No a la expresión linda, no a la expresión elegante, no a decir cosas que nos guste. Precisamente está ese derecho para que podamos decir cosas desagradables, que no nos guste. Y lo que estamos viendo es que esta empresa está censurando todo tipo de comentarios que no les guste a los directivos, lo cual es total y absolutamente en contra del concepto de la libre expresión. Y ese es quizá el doble estándar de estas llamadas Big Techs. Vamos a pedir a nuestros compañeros que nos pongan precisamente esas palabras, quizá un poco de esperanza de lo que dijo Elon Musk en el día de ayer. Dice, la libertad de expresión es la base de una democracia funcional y Twitter es la plaza digital en la que se debaten asuntos fundamentales para el futuro de la humanidad. Y ahí está totalmente de acuerdo con lo que decía Manuel, con lo que decía Carlos, con lo que dice Rosa. O sea, es una plataforma donde millones y millones y millones de twitters y de informaciones se filtran todos los días. Pero ¿quién pone el cascabel al gato? Que es una frase muy hecha, pero que es realmente así. ¿Quién puede ser el que diga todo lo que se está poniendo en esta plataforma es verdad, nada más que la verdad y toda la verdad? Yo creo que aquí esto es un problema político porque qué casualidad que los que están criticando esta compra son todos de izquierda. No hemos oído a gente de derecha, ¿no? Jeff Bezos, Elizabeth Warren, la Casa Blanca, todos han ido directamente a criticar, lo cual me sugiere a mí que aquí hay un problema político muy grave, que no quieren que Twitter se abra y que le permita la libre expresión tanto a liberales como a conservadores. Creo que y es muy que ese sencillo. es el grave problema que estamos teniendo ahora, Manuel. Hubo un momento donde los medios de comunicación, bueno, algunos se podían orientar más hacia la derecha, hacia la izquierda, pero es que ahora de alguna forma se han monopolizado tanto los medios, las grandes compañías, ya no existe la independencia informativa. Ahora tienes unos grandes conglomerados de información que tienen a todos los medios de comunicación bajo sus alas y entonces o te casas con esa línea editorial o es muy difícil ese periodismo independiente. Sí, bueno, hay una especie de corrección política, de autoridad moral que está más en los pensamientos de izquierda, que parece que es lo que ellos digan y lo que los otros dicen no vale, ¿no? Rosa ha dicho algo antes interesante, que es ¿para qué están las leyes? ¿Para qué está el Código Penal, el Código Civil? Lo mismo que vale si yo insulto a mi vecino o te insulto aquí ahora mismo a ti dentro de una televisión convencional, tradicional, pues tiene que haber las mismas leyes en Twitter. Twitter no puede ser una selva, ¿no? Y por eso es también un poco inquietante la frase de yo soy un radical de la libertad de expresión. Sí, yo también soy un radical de la libertad de expresión, pero siempre dentro del margen de la ley. Y aquello famoso de gritar fuego en un teatro, pues eso no es libertad de expresión. Eso hay un derecho por encima, que es la seguridad, y otros muchos derechos que están por encima de la libertad de expresión de que una persona grite fuego en un teatro lleno de gente. Por eso yo creo que al final es la ley, es lo que hay que cumplir, pero la ley para todo el mundo, para la gente de derechas, de centro y de izquierda, no solo para los de derechas. Y bueno, y sobre todo porque de alguna manera esto va a condicionar también la forma en la que se haga rentable, ¿no? Es el tema de la publicidad, por ejemplo, cómo se buscan ingresos alternativos para el mantenimiento de estas plataformas, porque eso va a estar también ligado de alguna manera al contenido, ¿no, Rosa? Sí, yo antes de nada quería decir una cosa, que el ejemplo que tenemos de cómo, no voy a decir regular, porque no se debe regular. Primero hay que entender la libertad de expresión, no es decir cualquier cosa. Claro. El respeto debe estar en el medio, número uno. Entonces, para trasladar lo que serían las leyes, ¿no? Acatar las leyes al territorio digital, tenemos un ejemplo extraordinario que acaba de hacer la Unión Europea aprobando una ley que se llama Ley de Servicios Digitales, en la que las empresas, las tecnológicas, ¿no? Cualquiera que hablemos, Facebook, Twitter, todas ellas, tienen que moderar el lenguaje de odio, tienen que moderar la desinformación, porque hay muchísima desinformación. Entonces, la desinformación y las mentiras que corren salvajes
hay que moderarlas de alguna manera. Es decir, la actividad humana, sea digital o sea en la vida real, tiene que tener unas fronteras de no insultar a tu vecino, de no pegarle, de no acosarle, y también a tu vecino de Twitter. Entonces, yo estoy en desacuerdo, me perdonáis, en que esto es una cuestión política, en absoluto, porque como decía, aquí las personas que se han censurado no es por la persona, sea el expresidente Trump o sea cualquier otra persona, es por el lenguaje que han utilizado, por la incitación a lo que sea, a la violencia, al odio. En cada caso es distinto, ¿verdad? Pero no es a la persona. Bueno, es al lenguaje de Bueno, la yo te voy a persona. hacer una pregunta, Rosa. Entonces, basándonos en eso, Black Lives Matter, por ejemplo, con los mensajes en las manifestaciones de Pensilvania, etcétera, bajo tu punto de vista, ¿no utilizó un mensaje de odio? Bueno, yo no me acuerdo ¿O cuáles incendiario? eran los mensajes. No me acuerdo cuáles eran los mensajes de... Bueno, no es un ejemplo que pongo porque yo creo que aquí el tema no es solamente político, es que se debe medir por el mismo rasante. No se puede utilizar un discurso para castigar a unos basándonos en un lenguaje de odio, incitación, etcétera, y proteger a otros, porque entonces el lenguaje carece de validez. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí censuraron a gente como el presidente Trump precisamente por su mensaje político. ¿A Maduro? No. ¿Díaz-Canel? No. Te puedo seguir poniendo ejemplos. El ayatolás. Correcto, correcto. Kim Jong-un, que está matando gente todos los santos días. Yo creo que es un tema absolutamente político y el ejemplo que has dado es un ejemplo buenísimo porque los simpatizantes de Black Lives Matter mandaron un mensaje de alta violencia. Que se lo pregunten al alcalde de Nueva York ahora, que le han dicho que le van a incendiar la ciudad si simplemente saca Pero lo hicieron en Seattle, en Portland, incendiaron las ciudades, las quemaron y no hicieron nada. Yo creo que es absolutamente una cuestión político. de coherencia. O sea, yo realmente no es por defender las políticas o los tweets de Donald Trump, es si censuras a Trump. Claro que no, si es que tienes que si tú das de baja la Trump cuenta es el de mejor Trump, ejemplo porque fue el que más tuiteó y es al que le sacaron de la cuenta. Antes ya tenía que haber estado dado de baja la de Maduro. O sea, realmente la de Maduro, la de Díaz-Canel, mienten a diario, descalifican a gente. ¿Qué decir de Correa, que por ejemplo a mí me tiene bloqueado? Claro. Andrés Manuel López Obrador. O sea, realmente... Sí, o todos o ninguno. O sea, yo soy más de o ninguno. Claro, ¿no? Es que ese es el tema, o todos o ninguno. O se aplica ese lenguaje para uno o se aplica para todos. En el tema de desinformación, ¿quién decide qué es desinformación? ¿Quién decide cuál es la información correcta? Porque en muchos casos es muy claro, pero en otros casos no. Hay muchas matices y una empresa como Twitter no puede ser el policía de la libre expresión. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo claro acá. La computadora de Hunter Biden. La computadora de Hunter Biden ha sido una investigación federal que llevaba 2 años en curso cuando se hicieron las elecciones en este país. Hasta hace muy poquito estaba censurado cada vez que tenían que buscar palabras alternativas para que el algoritmo de Twitter no te censurara. Eso no tiene nada que ver ni con Trump, tiene que ver con que censuraban una parte de la información que les era contraria, que no les gustaba. En plena campaña electoral y, por ejemplo, un ejemplo rápido en el tema de... Mientras tanto, Putin y los rusos han intervenido en procesos electorales democráticos. Claro. O sea, New York Post... No, es una información del New York Post, estamos hablando, lo del hijo de Biden. Eso no se podía publicar, pero en cambio han ensuciado desde Rusia, han ensuciado, por ejemplo, el ejemplo que daba antes con el tema del independentismo catalán, etcétera, y no ha hecho nada Twitter, ¿no?, para frenarlo. Y más sencillo, el tema del virus, que se quería publicar, que salió de un laboratorio en China, no se podía publicar. Ahora sabemos que probablemente sí salió de ahí. O sea, están censurando contenido que no les gusta. Solamente de un lado. Aparte, sí es político, porque hemos visto el dinero que han gastado en gobiernos como en Rusia, como en China, para poder influir en determinaciones que son de diferentes estados. Y eso lo han hecho a través de cuentas falsas y a través de laboratorios increíbles de gente que solamente se dedican a contaminar las redes. Así es. Bueno, voy a pasar con Rosa. Rosa, tu reflexión sobre este tema, que obviamente no es muy complicado poder resumir en tan poquito tiempo. Bueno, efectivamente es muy complicado. Mi reflexión es la misma en realidad que decía al principio. Es decir, la libertad de expresión se entiende muy mal. La libertad de expresión en la calle, cualquier persona cree que es decir lo que quiera. No es eso la libertad de expresión. Hay que tener unas fronteras. Y yo creo que esto no es político. Insisto, no se ha censurado, yo soy tuitera, no se ha censurado a personas, se ha censurado el mensaje. Por ejemplo, Marjorie Taylor Greene ha dicho barbaridades en Twitter, por ejemplo, y ha incitado bastante, y a ella no la han censurado. Por eso. Por poner un ejemplo contrario, ¿no?
por poner un ejemplo contrario. O sea que yo estoy de acuerdo en que hay que poner un estándar de todas, o sea, igual para todo el mundo, sin duda. Manuel. Pero lo que no se puede es pensar que esto es una cuestión política. Y por cierto, Manuel. Elon Musk no ha dicho. Bueno, Elon Musk, pues vamos a darle el beneficio de la duda. Yo tampoco me haría cortar una mano por él, pero bueno, vamos a ver que esperemos que de verdad entienda, tenga un concepto bien de la libertad de expresión y que esa libertad de expresión no tenga nada que ver con lo que opines, seas de derechas o de izquierdas, sino de respeto, y si en algún momento se le pone alguna barrera a alguien, no sea porque sea de derechas ni porque sea de izquierdas, sino por lo que el contenido que está diciendo sea falso, o sea esté insultando, o esté amenazando, o esté haciendo cosas que vayan en contra a la moral, a la ética y a la ley.